Listo, Javier. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos los que se encuentran en esta sesión. Nos da mucho gusto de nuevo compartir uno de nuestros webinars con ustedes. Aquí la familia Soetos, también nos tenemos el honor de estar esta noche, que nos acompañe la maestra Camila Gaviria Vélez. Muchas gracias, Camila, bienvenida. Esperemos que sea del agrado este webinar. Aquí todos los asistentes estaremos muy esperados de tu ponencia y si me permiten, para darles una pequeña introducción de la maestra Gaviria, y ella cursó sus estudios de licenciatura como médico veterinario zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con sede en Puerto Colombia en el año de 2010. Terminó, y hay que mencionarlo, que fue graduada con honores, ¿no? Tal cual. Y aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, perdón, fue donde cursó sus estudios de maestría, también con una muy buena desempeño y con mención honorífica, ¿no? Tal cual, ahí tuve el gusto de conocer a Camila, también como parte del programa único de internado en la especialidad de medicina cirugía en fauna silvestre en el año 2015, ¿no? Actualmente ella se encuentra como médico encargado del Hospital Veterinario de la Federación Canófila Mexicana, ¿no? Y es la médico titular de la cátedra de animales de compañía no convencionales, ¿no? Hace consultas, seguimiento de pacientes, etcétera, además de realizar práctica privada también orientada a esta parte de animales no convencionales y sobre todo, como en su maestría, en medicina y aparte de nutrición y zootecnia, ¿no? En todo tipo de colecciones y demás. Así que es una maestra que tiene oportunidad de desarrollar una parte clínica muy enfocada a estas condiciones de animales de compañía no convencionales y de fauna silvestre. También ha desarrollado su práctica clínica en otros hospitales bastante importantes aquí en la Ciudad de México, el Hospital de Especialidades Veterinarias en San Jerónimo y dentro de la parte de voluntario en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, donde pues se atiende también a varios ejemplares de la fauna nativa de la Ciudad de México, aparte de la atención médica, el monitoreo, la rehabilitación, etcétera, de ejemplares de este aspecto, ¿no? Entonces, pues sin duda, la práctica que tiene la maestra Gaviria nos va a servir muchísimo en esta parte de la plática que tendremos el día de hoy, que está enfocada a la crianza de fauna silvestre y sobre todo, pues bueno, a esta oportunidad de los mamíferos que nos podemos encontrar como fauna urbana aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a mí de nuevo por estar con nosotros y si no hubiera mayor cuestión, dejo el aula para iniciar tu ponencia. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Nos encontramos aquí. Cualquier cosa que tengan alguna duda, por favor pueden irla mencionando en el chat y seguramente al final de la sesión habrá oportunidad de poder platicar un poco para aclarar todas sus dudas. Listo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que sí, nos conocemos hace ya un montón, hace pues, más de 10 años. Sí llegué siendo un cachorro de veterinaria cuando nos conocimos. Conozco a todo el equipo de Zoetos. Para mí es un honor estar con ustedes porque pues igual pues he estado como viéndolos crecer también ustedes profesionalmente y desde su asociación. Entonces, para mí es un honor estar en esta plática de hoy prácticamente como entre amigos. Y pues les voy a hablar de una de las cosas como que más me gusta, como bien lo mencionabas, pues actualmente pues, me dedico más a no convencionales, pero pues siempre mi alma será de fauna, por así decirlo. Es algo del cual me gusta mucho y todavía lo sigo haciendo como por hobby. Pero pues cuando puedo, sí trabajo como con fauna silvestre porque es una de las cosas como que más me gustan. Hoy les voy a hablar como un poco de desde lo que está reportado en la literatura hasta mi experiencia con fauna silvestre como urbana y también enfocada a que no son animales de compañía, a pesar de que puedan ser muy lindos, y pues de qué es lo malo que vemos o la otra cara de la moneda de esas especies en cautiverio. Entonces, pues sin más,
por la noche de hoy, pues comencemos con la plática de hoy. Justo de lo que les estaba comentando al inicio de mi presentación, pues la fauna silvestre se refiere a todos los animales que no están domesticados y idealmente viven en vida libre, pero pues nos topamos con animales en rehabilitación o en cautiverio, ya sea en zoológico o en colecciones privadas, pero igual estos animales son especies silvestres. Con los años me he vuelto como un poco reacia a que los animales silvestres sean animales de compañía o estén bajo cuidado humano, que no sea en un zoológico o que no tenga un fin como educativo, pero pues ya eso es otra historia, de eso hablamos otro día. En cuanto a normatividad en México, es importante tener en cuenta que la fauna silvestre urbana no son animales de compañía y pues los vigila y hace las normas Semarnat. La más importante es la NOM 059, pues en la cual hay muchas especies nativas o endémicas en México pues, que indican que no son animales de compañía. Y Profepa es quien regula que esos animales pues no estén bajo cuidado en casas particulares y pues em, ignorar que estas especies no son parte de los animales que podemos en casa no nos exime de no estar incumpliendo la ley y no estar cometiendo un delito federal. Entonces sí es importante tener en cuenta que ningún animal silvestre, así lo recojamos y lo llevemos a un hospital para atención y tratemos como de ayudarlo, pues no puede estar en una casa para siempre. Partiendo de ahí es importante no solo para las personas, sino también para los veterinarios y para los que tienen o los que trabajan en hospitales, saber qué especie es y si tengo suficiente información acerca de la biología y si no la tengo, pues poder buscar las fuentes de información necesarias para saber ese animal que come, dónde vive, aproximadamente qué edad puede tener, cuál es su ciclo biológico, dónde normalmente habita, porque lo que sucede, y desde mi experiencia les puedo decir que es un motivo de consulta relativamente común, es muchas veces las personas ignoran por completo que la fauna silvestre habita con nosotros dentro de esta gran ciudad y pues que podemos encontrarnos especies silvestres a la vuelta de la esquina, viviendo en pedregales remanentes y que pues conviven con nosotros, así no nos demos cuenta. En cuanto a la legalidad de la atención de fauna silvestre, pues nosotros como veterinarios tenemos el deber de velar por el bienestar de los animales, ya sean animales de compañía o animales que llegan bajo nuestra atención o bajo nuestro cuidado. Y también es un dilema ético y moral de saber si lo voy a atender o no lo voy a atender al ser una especie silvestre. Entonces, o sea, como que desde mi perspectiva o desde mi experiencia es todo animal, o sea, por ejemplo, si una persona se encuentra un tlacuachito, un ave, un colibrí, por ejemplo, o un cacomixle o un ardillón o una ardilla, pues puede llevarlo a un hospital donde se tenga el médico encargado del área específica de atención de animales silvestres o animales de no compañía no convencionales, pues la experiencia para poder resolver las dudas de esa persona que está tratando de ayudar a ese animalito. ¿Qué animales silvestres vemos normalmente en Ciudad de México? ¿Qué es lo que yo atiendo comúnmente? Puedo atender tlacuaches, puedo atender cacomixles, ardillas, ardillones, que a pesar de que pertenecen a la misma familia, los ciromorfos son dos especies completamente diferentes, con características anatómicas y fisiológicas diferentes y con requerimientos diferentes. Colibrís, paseriformes, rapaces y serpientes, tanto venenosos como no venenosos. Esa es otra historia. Ahorita solo nos vamos a enfocar en mamíferos. Estos tres son como los más comunes, así que son los que vamos a abordar la tarde de hoy. Crianza de mamíferos silvestres. Es importante saber qué información tenemos a la mano. Tenemos libros, tenemos artículos. Están, por ejemplo, las clínicas veterinarias de Norteamérica. Justo del año pasado hay un apartado completo de pediatría, entonces hay cosas que se pueden adaptar a fauna silvestre, animales de compañía no convencionales, como para saber cómo vamos a abordar cada cosa. Retos que se tienen en la parte de neonatología o de crianza de especies, tanto silvestres como domésticas, es que muchas veces tenemos que ver qué es lo que hay en la literatura y si no tenemos la experiencia, pues va a ser a prueba y error ver qué funciona o qué no funciona para las especies que están bajo nuestro cuidado. De especies silvestres, por ejemplo, ver qué reporta la literatura, para qué especie. En el caso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, para el caso de ciromorfos, hay específicamente para ardilla o ardilla gris, que es la americana, pero se puede traspolar para ardillón y para la ardilla mexicana y pues funciona similar. Retos, pues saber con qué información cuento. A veces hay poca información sobre la especie que necesitamos crear.
Y a veces, a pesar de que tenemos literatura, ya sea muy vasta o poca, pues los retos son a veces prueba y error, porque a veces la literatura nos puede decir una cosa, pero en la realidad podemos enfrentarnos a otra cosa completamente diferente. Entonces, por eso yo siempre a las personas que me preguntan sobre crianza o a mis alumnos o cuando doy una plática acerca de esto, es la creación de bitácoras y que sean bitácoras súper detalladas, así le salió X cantidad de pelo, abrió los ojos, qué ojo abrió primero, y qué porcentaje, cuánto peso ganó por día, cuánto comió, cuántas veces defecó, cuántas veces orinó, cómo eran las heces, hasta qué edad hay que estimularlos. Es importante como generar toda esta información porque al final va a servir como una base para poder criar diferentes animales. A veces es muy frustrante cuando empezamos a criar especies, ya sean domésticas o silvestres, porque pues podemos llegar a cometer errores por falta de experiencia. Entonces también es importante apoyarse de personas que tengan más experiencia que nosotros para no cometer esos mismos errores que esas personas pudieron haber cometido en el pasado. De neonatología de tlacuaches, la idea es, si llega un tlacuache con ustedes, pues hacer una evaluación veterinaria, hacer un examen físico general, conocer de marsupiales americanos y saber qué características anatómicas o fisiológicas particulares puede tener la especie. Y dado el caso, pues si es un animal que viene fracturado o viene con una contusión o con una herida o atropellado o lo que sea, pues saber si definitivamente va a ser un animal que se va a criar o se va a eutanasiar y poder establecer con base en sus características físicas y morfológicas un plan de crianza, tipo de alimentación, es decir, si es un animal lactante o si es un animal que ya necesita alimento sólido y que en ese punto de su existencia no necesita leche y poder, otra vez volvemos a lo mismo, realizar bitácoras. La idea es pesar a los animales diariamente, evaluar su crecimiento y poder establecer unas tasas o unas curvas de crecimiento adecuadas. Si vienen lesionados, pues ver si esas lesiones son o no compatibles con la vida. Por ejemplo, en el caso particular de este tlacuache, tenía una fractura de radio y pues lastimosamente este paciente terminó en eutanasia. En cuanto a parámetros reproductivos de Diorphis virginiana californica, pues todos los marsupiales tienen periodo de gestación muy corto, por lo menos para Diorphis virginiana californica el periodo de gestación es de 12 a 13 días y el resto de su desarrollo se da dentro del marsupio, más o menos son 92 días de desarrollo. Entonces muchas veces cuando alguien se encuentra un animalito de este tamaño, posiblemente ya está destetado y ya se había emancipado y ya estaba haciendo su vida como animal silvestre y pues esa persona pensó que era una cría o a veces lo reportan como animales recién nacidos, la secuestró y le dañó la vida a este pobre animalito. Entonces sí es importante conocer la edad o las características morfológicas de la especie para saber cuál es la edad aproximada, para saber si ya es un animal destetado o si necesita ayuda. Madurez sexual y reproductiva para tlacuaches, hembras a partir de los 6 meses, machos a partir de los 8 meses. Comparación. Resulta que hay dos especies o dos subespecies de Didelphis virginiana. La americana, que es Didelphis virginiana virginiana, es mucho más grande. Los adultos más o menos pueden llegar hasta los 5 kilos. Y las crías destetadas pesan 500 gramos. La mayoría de información reportada por la literatura está para esta subespecie que está mucho más al norte, está en Estados Unidos. Esta también es Didelphis virginiana, pero es la Didelphis virginiana californica, que es la que habita Ciudad de México. Son mucho más chiquitos, o sea, una hembra adulta puede llegar a pesar 1,5 kilos, 2 kilos, un macho muy grande y muy pesado puede pesar 3 kilos. Si comparamos y si los vemos visualmente hablando, pues es mucho más pequeño, no se ve tan pachoncito, no se ve tan gordo. Y si comparamos las crías, pues ambas crías son mucho más chiquitas. Una cría recién destetada de Didelphis virginiana californica pesa 100 gramos, 120. Entonces, pues a pesar de que son dos subespecies que comparten como características, hay cuestiones importantes como por ejemplo peso y desarrollo dentro del marsupio o incluso cómo se ve un adulto, cómo se ve un juvenil eh, que las hacen diferentes. Y la mayoría de literatura que hay escrita para Didelphis virginiana está escrita para la Didelphis virginiana norteamericana. Entonces, a partir de ahí comienzan los problemas para alguien que quiera criar un Didelphis virginiana. ¿Por qué? Porque si se basa en lo que dice la literatura, ahorita lo vamos a ver más adelante, va a encontrar cierta diferencia en lo que pasa en la vida real con lo que pues, reportan los artículos más populares. Criterios de crianza y liberación versus eutanasia. Básicamente, McRuer y Jones en el 2009, en un artículo de crianza, rehabilitación, nutrición y mantenimiento de tlacuaches americanos, Didelphis virginiana virginiana, comentan que tlacuaches que pesen menos de 24 gramos, pues son criterio de eutanasia porque son difíciles de rehabilitar y de criar.
en mi experiencia particular, por lo menos para Dielphis virginiana californica, tlacuaches con un peso inferior a 50 gramos, hace que su rehabilitación o su crianza sea un poco más compleja y por lo general tlacuaches con un pesos inferiores a 50 gramos no les va tan bien e incluso puede ser criterio de eutanasia. Sé que puede haber personas que me digan, yo he sacado adelante un tlacuache menor a 50 gramos con los ojos cerrados, los oídos cerrados, sin pelo, se veía rosita. Sí, puede ser que eso suceda, pero si sacamos un promedio de 100 tlacuaches que pesen menos de 50 gramos, el 80% se mueren, es muy frustrante para quienes se dedican a rehabilitación, esos 80 que perdió versus esos 20 que se salvaron y si comparamos pues cuestiones como de rehabilitación y de crianza y de todo, a veces no es viable. Cuestiones importantes, comportamiento normal y sin impronta. ¿Por qué? Porque a veces, depende de la literatura que consulten, dicen, para criar un tlacuache tienen que crear un marsupio y tener cargado al animalito 24/7. Error. ¿Por qué? Porque en ese punto el animal se va a improntar y si es un animal que está improntado es criterio de eutanasia porque es un animal que no va a hacer su vida en vida libre como se esperaba o como se quisiera y no va a ser capaz de vernos a nosotros como una amenaza. Al final, no todas las personas son tan amantes a los animales, entonces el animal puede ponerse en riesgo o puede convivir más de lo que debería con el ser humano, entonces pues, no es criterio de liberación. Animales que se recuperen de un problema inicial y que ese problema inicial no le genere problemas futuros son animales que se van a liberar. Pero, por ejemplo, un animal que tenga un trauma medular, que tenga hemiparesia o paresia y que arrastre sus miembros pélvicos, pues es un animal de criterio lastimosamente de eutanasia porque en vida libre se va a morir y le va a pasar muy mal y puede tener úlceras por arrastre y complicaciones que sea capaz de evitar predadores, que sepa buscar su comida, porque si es un animal que no sabe buscar o encontrar su comida o si no sabe cazar, pues va a morir de hambre. Que esté clínicamente sano y que esté libre de enfermedades zoonóticas, porque al final estamos introduciendo animales que si llegan a tener alguna enfermedad, como no sé, por ejemplo, rabia, pues puede ser un peligro para las personas, puede ser un peligro para los otros animales silvestres, entonces sí es importante como tenerlo en cuenta, o tan simple como yardia, que es una enfermedad parasitaria gastrointestinal, pues puede llegar a complicar todo para otras especies. Características principales de la leche de los tlacuaches. Al inicio de la lactancia tiene muy pocos sólidos totales, tiene muy poca azúcar, el 7% de exosas, casi no tiene lactosa y durante las primeras semanas baja ese porcentaje de lactosa a casi imperceptible. Lo que se ha reportado, por ejemplo, para marsupiales australianos es que la lactosa puede generar cataratas diabetogénicas. Entonces, es importante tener en cuenta que la leche que se dé a marsupiales sea libre de lactosa porque puede llegar a ocasionar estos problemas en los tlacuaches americanos. Tiene grasa de 8% y durante la lactancia, más o menos entre la semana 11 y la semana 13 de vida dentro del marsupio, aumentan y luego disminuyen, por ejemplo, sólidos y grasa. Al final de la lactancia tiene aproximadamente 27% de sólidos totales, la grasa disminuye a un 11% a la semana 13. Entonces, a veces puede ser complejo encontrar qué leche puede ser una opción. Acá les puse una tablita comparativa entre leche de vaca. A veces en cautiverio, cuando no hay presupuesto para fórmulas lácteas un poco costosas, como es el caso de Svilac o de KMR, sí he tenido, yo no particular, lo he hablado con otros colegas que se dedican a rehabilitar fauna, experiencias ajenas de colegas que crían a los tlacuaches con leche de vaca deslactosada. Puede ser una opción si ustedes están metidos en la mitad del monte y no hay acceso a la civilización, no hay presupuesto, no hay dinero y puede ser una opción, sí. ¿Es la mejor opción? No. Pero pues también a veces no hay que ser como tan puristas y decir, no, solo se pueden criar con Svilac o con KMR, porque la realidad de los que se dedican a rehabilitación es que no todos tienen una vida color de rosa y un presupuesto ilimitado para obtener la mejor fórmula láctea. Entonces también hay que ser un poco más flexibles o un poco más laxos en cuanto a recomendación. Si no hay presupuesto, yo preferiría recomendar leche de cabra versus leche de vaca. No tiene lactosa, es mucho más digestible, tiene más grasa, eh, entonces puede ser una buena opción. ¿Cuál sería la mejor opción? O si me recomiendan a mí, si es alguien que tiene presupuesto para poder criar un tlacuache, ¿cuál es la mejor opción? Es Svilac y en segunda opción KMR. Si comparamos ambas leches,
a pesar de que la cantidad de proteína es un poco más elevada de lo que requeriría un tlacuache, si se dan cuenta, pues depende del análisis que hayan hecho, porque son dos literaturas completamente diferentes, y en qué punto de la lactancia hayan analizado la leche de las zarigüeyas, pues los sólidos y las grasas pueden aumentar o pueden disminuir. En este artículo me gustó muchísimo porque hacen un análisis químico proximal de la leche de las zarigüeyas durante diferentes etapas de la lactancia para saber cómo se comporta y saber en cautiverio o en crianza asistida cómo vamos nosotros a suplir la crianza con una fórmula láctea diferente. Entonces, al inicio de la lactancia, o sea, con animales que están no tan desarrollados, se puede utilizar una leche tipo Sbilac o KMR un poco más diluida y a medida que el animal va creciendo, pues una leche un poco más concentrada. En cuanto a cálculo de energía, las tasas metabólicas de la mayoría de marsupiales o de todos los marsupiales son más o menos un 35 a un 45% menores a los mamíferos placentados. Entonces, el factor o la constante que se utiliza para marsupiales, así genérica, es de 40 por el peso vivo en kilogramos a la 0,75. Para animales en crianza o animales que están en crecimiento, el factor de corrección que se utiliza es de 3 o 4, es decir, se multiplica esto por el peso vivo en kilogramos y después de este resultado se multiplica por 3 o por 4, es muy a criterio de quien esté balanceando la dieta, para poder calcular cuánto requiere ese animalito. También es importante ver la capacidad gástrica. ¿Por qué? Porque muchas veces las fórmulas lácteas que utilizamos puede que esa leche no tenga tantos sólidos, tantas grasas, tanta proteína y que sea muy diluida y entonces necesitemos darle un volumen muy grande para cumplir con los requerimientos nutricionales de ese paciente. Entonces, a veces, cuando tenemos fórmulas lácteas en polvo, es mucho más fácil dar más energía o más nutrientes en un volumen inferior y poder cumplir con la capacidad gástrica de ese animal. Básicamente, cómo se calcula la capacidad gástrica depende de la especie, pero por lo general es el peso vivo multiplicado por el 7%, eso les va a dar cuántos mililitros más o menos puede contener el estomaguito de ese pequeño ser. Herramientas para alimentación, como les digo a mis alumnos o a quien capacito a la hora de criar animales, pues cada quien mata sus pulgas de la mejor manera, en el sentido de pueden utilizar jeringas con chupones, mamilas de las de perros y gatos. Por ejemplo, aquí en México se pueden conseguir por Amazon diferentes formas, colores, tamaños de chupones que le van a servir a cada persona para alimentar de la manera en la que mejor quieran o puedan o sepan. Yo, por lo menos para el caso particular de zarigüeyas o de tlacuaches, utilizo una jeringa de 1 mililitro. Me funciona muchísimo, me ha acomodado perfecto a alimentar animales de esa forma y pues es la herramienta que utilizo. Es barata, es una jeringa de 1 mililitro con una aguja desmontable y en el caso, por ejemplo, de tlacuaches que estén demasiado chiquitos, la literatura indica que se pueden sondear. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero los tlacuaches, como características como de su desarrollo, tienen una membrana oral en la comisura de la boca y entonces solo tienen apertura oral en el centro y es muy chiquita, solo le cabe el pezón de la mamá. Entonces tienen que tener cuidado si son animales que están poco desarrollados, que no vayan a abrirle la boca como un perrito o un gatito porque pueden desgarrar la membrana oral y mataron a su paciente por quererlo alimentar. Entonces, dentro de las limitantes o de las características anatómicas de los tlacuaches que no están tan desarrollados, es decir, que tienen menos de 45 o 50 días, que todavía tienen presencia de membrana oral, el problema de tratar de sondearlos y de alimentarlos es que pueden llegar a broncoaspirarlos y es lo que más reporta la literatura de fallecimiento y en crianza de estos animales. Sí, entonces sí es importante como tener en cuenta esa clase de cosas. Vamos a dividir la crianza de los tlacuaches en tres etapas. Para mí la primera etapa es básicamente del día 1 al día 43. O sea, son animales que no tienen pelo, tienen los ojitos cerrados, oídos cerrados. Incluso durante la primera etapa del desarrollo, cuando los marsupiales nacen, nacen solamente con el desarrollo de los miembros torácicos y a medida que se van desarrollando durante el marsupio, más o menos al día 30, al día 40, se desarrollan y se posicionan los miembros pélvicos como si fuera un mamífero completo. Más o menos alrededor del día 43 tienen la piel cubierta de un pelo muy finito, todavía tienen los oídos cerrados, ojos cerrados, presencia de membrana oral y pues se ven como un animalito todavía en proceso como de desarrollo.
Si se dan cuenta, o sea, y divido las etapas de crianza de los tlacuaches en tres, porque para mí los animales que están durante la primera etapa de vida son los más difíciles de criar o de rehabilitar, y son animales que por lo general tienden a morir, y para mí, lamentablemente, son animales, por experiencia, que terminan en eutanasia o se terminan muriendo. Más o menos, y pues de todos modos, si hay gente que se quiere aventar la crianza de animales así de chiquitos, pues está la literatura y están como los consejos de qué hacer, y más o menos saber qué características físicas tienen. Es pues en cuanto a etapas de desarrollo, pues tienen el cuerpo completamente rosa, tienen la membrana oral, pesan menos de 10 gramos. ¿Cuánto darle? Entre 0,2 y 0,5 mililitros de leche cada hora. Son súper difíciles de rehabilitar y por lo general se mueren. Entre los 10 y los 30 gramos, igual, tienen características similares. Los ojos están cerrados, ya tienen el pelaje gris cortito pegado a la piel y empieza a crecer. ¿Cuánto darle? 0,5. ¿Cuántas veces al día? Más de 5 también igual es difícil de rehabilitar, que es lo que les comentaba, igual puede ser criterio de eutanasia. Entre los 21 y los 30 gramos, tienen los ojos cerrados, ya tienen pelito en capa fina, que más o menos se ven como así. ¿Y cuánto darle? De 0,5 a 1, 4 veces al día. Igual también son súper difíciles de rehabilitar. Todos estos requerirían una sonda, o sea, sondearlos hasta el esófago. La idea, si se animan a hacerlo, es medir de la nariz a más o menos donde termina el arco costal, que ahí aproximadamente está como el estómago. Se tiene que marcar la sonda para poder alimentar. Son animales que requieren estimulación para orinar y para defecar. Y pues como la literatura lo comenta y también lo que he vivido desde mi experiencia, no les va bien y se mueren. En la segunda etapa del desarrollo, que es más o menos cuando pueden llegar a un consultorio, porque las personas o se encuentran la mamá atropellada o se encuentran las crías porque se perdieron, porque en esta etapa comienzan a explorar fuera del marsupio, eh, que es más o menos a partir del día 50, ya tienen los ojos abiertos, los oídos abiertos, ya la membrana oral se perdió, pues al día 50 tienen el cuerpo cubierto de un pelito negro cortito. A medida que van creciendo, ese pelito va cambiando como a color gris agouti y se ven un poco más esponjositos o mucho más peluditos. Durante el día 50 y el día 90 es el tiempo en el cual se pueden rehabilitar. Depende de las características físicas, pues va a requerir leche o va a requerir ya alimento sólido. Entonces, partiendo desde acá, desde el peso 54 hasta los 100 gramos, que es lo que yo les decía. La idea es, pues ya a partir de los 50 gramos, pues ya tienen completamente el cuerpo cubierto de pelo, ya tienen los ojos abiertos, ya parecen zarigüeyas. ¿Y cuánto van a comer o cómo lo vamos a ofrecer? De 2,5 hasta 3,5 máximo. La idea es por el peso, calcular la capacidad gástrica y ver cuánto le vamos a ofrecer. Y ofrecerle leche, pero también alimento a libre acceso para que empiece a probar y a comer por sí solo. Ya cuando son un poco más grandecitos, es decir, cuando ya están con pesos inferiores a los 100 gramos, pues ya comienzan a comer solos, ya empieza a cambiar de el pelito, sus orejitas empiezan a tornar a color negrito. También es una característica fácil de identificar entre un animal que necesita una crianza y una rehabilitación versus un animal juvenil que está para liberación, porque se ven mucho más chiquitos, ya no tienen la presencia del tercer premolar, por ejemplo, y apenas les están saliendo sus dientecitos. Pero en el caso de ese animal ya tiene presencia del tercer premolar, ya tiene caninos, incisivos, ya puede comer sólidos y a pesar de que se ve pequeño e indefenso, pues la idea es ya pensar en su liberación. Como les comentaba al inicio de la plática, por lo menos para Didelphis virginiana californica, es criterio de liberación animales arriba de los 100 gramos, porque a pesar de que se ven pequeños e indefensos, pues sería más o menos por características morfológicas la edad a la que ya estarían destetados, que más o menos sería entre el día 95 y el día 100 eh, de vida. Y muchas veces cuando las personas se los encuentran, pues dicen, es que me acabo de encontrar un bebé y no, no es un bebé, o sea, es un animal juvenil que está secuestrado por una persona con muy buen corazón, pero sí necesita regresar a vida libre. Entonces, de lo que les decía, ya aparecen como tlacuachitos, versión mini del adulto, y pues en este momento pues se les ofrece alimento sólido. ¿Qué alimento? Ahorita vamos a hablar como de qué necesitan los tlacuaches subjuveniles. Básicamente necesitan agua libre acceso,
La literatura reporta que se puede ofrecer croqueta de alta calidad para cachorros, ya sea perro o gato. A mí me gusta mucho utilizar, sin hacerle publicidad, a Royal Canin Starter por el tamaño de la partícula, porque son croquetas súper chiquitas. Quienes tienen perros o han criado perros y saben de perros, saben que el tamaño de la partícula es más o menos del tamaño de lentejas. Entonces es mucho más fácil como de aceptar y ayudar como en la parte de mantenimiento antes de la liberación. Frutas, verduras, germinados, pueden utilizar frutas de temporada. Por ejemplo, me gusta utilizar plátano, papaya, tuna, berries como parte de, el alimento a ofrecer. Papilla de cereales como tipo Nestum o tipo Gerber puede funcionar bastante bien. E insectos. Pueden ser cochinillas de jardín si están seguros que no fumigan y que están libres de insecticidas, sino tenebrios, sofobas, grillos, cucarachas, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Lombrices, puede funcionar bastante bien. Este es el artículo que les decía de McCruder y Jones, si pueden como buscarlo, la verdad es que es bastante bueno para por lo menos saber cómo criar o rehabilitar o la parte como de nutrición de tlacuaches como en general. En la última etapa de desarrollo, pues básicamente son animales arriba de los 100 gramos que ya tienen comportamiento de un animal silvestre. La idea es durante la crianza que la interacción que tenga con la persona o con los seres humanos sea simplemente para ofrecer alimento y limpiar pues, sus heces, su orina y que estén lo más limpios posibles, pero no tener como contacto o no cargarlos o no hablarles o no tener una interacción como si fuera un animal de compañía. Comparación entre lo que dice McGruber y Jones en el 2009 versus mi experiencia con Dielphis virginiana californica, lo que les venía diciendo. O sea, ellos recomiendan el destete arriba de los 500 gramos, pero en este punto para Dielphis virginiana californica ya le desgraciaron la vida al pobre tlacuache, ya se improntó, o si convive con otros tlacuachitos de su misma edad o de su misma camada, pueden a partir de los 100, 120 gramos, comenzar con canibalismo y atacarse y que se vuelva la casita del terror y encuentren tlacuaches muertos, comidos por sus hermanos o se empiezan a automutilar o a comer las colas. Entonces, como que no está padre como esta situación. Entonces, lo ideal sería destetarlos eh, arriba de los 100 gramos. La idea es, ¿por qué destetarlos arriba de los 100 gramos? Pues arriba de los 100 gramos ya tienen comportamiento agresivo, hábitos nocturnos. La idea también es ofrecer pinkies, pussies que coman presas vivas y darles el suficiente espacio para que no tengan peleas o canibalismo. Este es uno de los pacientes liberados. Si se dan cuenta, se ve muy chiquito, se ve muy vulnerable, pero pues es un animal que esquiva perfectamente a las personas, no nos relacionaba con nada bueno ni nada positivo, lo cual es maravilloso y al final pues era un animal que se liberó y pues cumplió su rol biológico. Muchas veces me preguntan si hay monitoreos de esos animales. Por lo general, no sé, o sea, algunos animales se les pueden colocar como un microchip para identificarlos más adelante, pero pues no se hace telemetría o algo así para saber como la parte de qué pasó con ellos como más adelante. Depende de dónde se liberan, si tienen microchip o no, si hay una nueva recaptura por alguna razón como en particular, por motivos o fines como de investigación, pues se puede tratar de leer el microchip y si tiene microchip, pues se identifica el animal. En cuanto a balanceo de raciones, y esto es muy importante, o sea, la idea es como no satanizar como los ingredientes, es decir, es que no se le puede dar esto porque es malo, o sea, como que dentro de los negociables o de los no negociables es, por lo menos para tlacuaches, es no negociable que tenga lactosa porque puede generar cataratas diatogénicas. No negociable que sea un solo ingrediente. Em, Más allá de eso, la idea es que puedan apoyarse de alguien que se dedique a nutrición para poder balancear entre croquetas, alimento húmedo, alimento vivo, frutas y verduras para que aporte la cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas o incluso de minerales que ese animal requiere. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden llegar a tener hiperparatiroidismo nutricional secundario, por ejemplo, por exceso de fósforo en la dieta o por deficiencias de calcio, y ahí empezamos a tener problemas. Pero si se le da una dieta balanceada, a pesar de que se mezcla entre croquetas, frutas, verduras, alimento vivo, insectos, balanceada, pues no veríamos esos problemas. Además, lo que queremos es que coman alimento sólido para que empiecen como con su etapa de destete, por así decirlo, y ya una vez que empiezan a cazar y a comer solitos, pues que se liberen y no queden en cautiverio. Mi experiencia con liberaciones tardías son todas estas desgracias. Hiperparatiroidismo nutricional secundario, enfermedad ósea metabólica,
Obesidad, también acuérdense que es fauna silvestre y puede llegar a tener enfermedades zoonóticas. Dentro de las enfermedades zoonóticas que más me preocupan, por ejemplo, es Mycobacterium. Gracias, sí nos pueden transmitir, llegar a transmitir micobacterias, es decir, pueden llegar a tener tuberculosis, gracias. Entonces, sí es importante como tenerlo en cuenta. Sí se ven muy bonitos, a mí me encantan, es una de mis especies silvestres urbanas mexicanas favoritas, pero para mí no es compatible que convivan o vivan con el ser humano, porque en mi experiencia trabajando en clínicas es las personas tratan de criarlos inicialmente, se encariñan, se quedan con ellos y les desgracian la existencia, entonces pueden llegar a tener obesidad, llegan a tener alteraciones neurológicas, alteraciones óseas, alteraciones metabólicas y termina un animal eutanasiado que no cumplió con un rol biológico para el que nació. Entonces, para mí no es opción y en ese sentido sí me he vuelto muy radical de no son animales de compañía y no tienen por qué vivir en una casa. Y pues si alguien difiere conmigo de acá, pues lo siento, es mi opinión personal, pero mi opinión personal pues no es la palabra de Dios, por así decirlo, y si alguien piensa algo diferente, pues está bien. Solo es lo que yo pienso de manera como particular y sé que muchos colegas que se dedican a eso comparten mi opinión. En cuanto a experiencia con mamíferos placentados, tips para poderlos criar, que vivan en un sustrato fácil de limpiar, que se pueda limpiar diariamente. Yo utilizo, por ejemplo, cobijas que se puedan lavar, que se mantenga limpio, seco, confortable, no hacer cambios bruscos de dieta. Es decir, cuando empecemos con la etapa de destete, la idea es empezar con un ingrediente diariamente. Si lo acepta bien, esperarme unos 3 días, agregar otro ingrediente y así para evitar diarreas osmóticas. Y también en mi experiencia es no ofrecer alimento sólido hasta que erupcionen piezas dentales completamente, porque puede llegar a presentar diarreas osmóticas, porque ese sistema digestivo solo está adaptado en ese punto de su existencia para digerir leche y si le meto algo más, seguramente le va a dar diarrea y se me va a terminar muriendo, porque al ser animales bebés, una diarrea los puede matar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener diarrea durante mucho tiempo, a veces por el tamaño pueden ser difíciles de canalizar, la canalización puede llegar a ser solo intraósea por el tamaño, porque un catéter en un animal muy chiquito pues no es viable, entonces sí es importante tenerlo en cuenta. La idea es ofrecer pues alimento poco a poco y que se vaya adaptando a esta nueva dieta sólida. En cuanto a cálculo de energía, también nos tenemos que fijar en la capacidad gástrica. Para mamíferos en general es del 5 al 7% del peso vivo. Por ejemplo, para prosiónidos hay una fórmula particular que es el peso vivo en gramos multiplicado por 0,05 y eso les va a dar la capacidad gástrica de prosiónidos. En cuanto a cálculo de energía, la genérica para mamíferos es 70 por el peso vivo en kilogramos a la 0,75 y dependiendo de el criterio de quien esté calculando la dieta puede ser multiplicado por 3 o por 4. Tendría que ver con que si es un animal flaquito, si es un animal que necesitamos que gane peso, que gane masa muscular, aparte de que crezca, pues se va a utilizar un factor de 3 o de 4. Y también, pues, con base en la capacidad gástrica o estomacal, porque, por ejemplo, si ustedes le calculan la energía a la leche con un factor de corrección de 4, pero supera la capacidad gástrica de ese animal, pues pueden jugar con factores de corrección y ver como cuál es el mejor factor con base en la capacidad gástrica, porque también si lo sobrealimentan, ese animal puede regurgitar y en el mejor de los casos solo regurgita, pero en el peor de los casos en esa regurgitación puede broncoaspirar y entonces tienen a un animal en crianza con neumonía por aspiración que puede terminar muerto. Opciones de lactorreemplazadores. Hay muchísima literatura como al respecto, depende de qué animal sea. O sea, yo en mi experiencia he criado desde antílopes hasta tlacuaches, entonces pasando por felinos, prosiónidos, rapaces, entonces, o sea, como que, bueno, rapaces son aves, pero hablando como de mamíferos, como en particular, pues depende de lo que encuentren ustedes en la literatura, va a ser cómo tienen que adaptar la leche, en el sentido de hay leches que las está analizado, por ejemplo, el caso de conejas, que tienen muchos más sólidos totales, que tienen mucha más grasa, entonces son leches que pueden utilizar leches evaporadas o incluso mantequilla, o está Sologic, que es de la misma marca de Svilac, que es específico para especies silvestres. Entonces, depende de la especie con la que ustedes trabajen, pues va a ser el lactorreemplazador que ustedes utilicen. También depende de la literatura, va a ser fácil, difícil criar, o incluso la misma literatura les va a decir, no, queridos, está terrible, es un animal precocial y seguramente se les va a morir. ¿Pueden hacerle intentos? Sí. Y tal vez
funcione la técnica que ustedes utilicen para crianza. Volvemos a lo mismo, la idea es balancear raciones, depende de la etapa de vida o de crecimiento que se encuentre ese animal, pues va a ser lo que vamos a utilizar. Pueden utilizar, por ejemplo, este programa, me gusta mucho, se llama So Diet Pro. Está una primera versión y está la versión 2.0, la hizo un amigo colombiano que es zootecnista, es el zootecnista de Piscilago, y es un software para balancear dietas abierto. La verdad es que Alex Franco en ese sentido fue muy generoso para quienes nos dedicamos a nutrición y es uno de los pocos software veterinarios o más bien de nutrición que está abierto a las personas para poder balancear raciones. Se balancea por tanteo, es bastante completo y además lo dejó abierto a alimentar su base de datos, es decir, si el que se encuentra en Bogotá, hay un ingrediente que se encuentra en México, yo puedo agregar al software que descargué eh, de él y alimentar esa base de datos para hacer la base un poco más rica. Yo por lo general algunos ingredientes utilizo el Food Data Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y encuentro, por ejemplo, el análisis garantizado de ese alimento, es decir, cuánta cantidad de carbohidratos, lípidos, proteínas, grasas, afortunadamente a veces vitaminas, a veces minerales, entonces funciona bastante bien y también me gusta consultar la FDA por si hay reportes, no sé. O sea, como estamos tan pegados, por ejemplo, aquí en México, Estados Unidos, si hay reportes de contaminación de alimento con bacterias, con hongos, con insecticidas, con pesticidas, etc., que sean alimentos que idealmente no deban ser utilizados. Entonces, si les interesa Soda Diet Pro, a los que les interese, puedo pasarles el contacto de Alex o incluso como para poderlo como descargar y que puedan como trabajar con eso. La verdad es que Alex es una persona bastante abierta, es uno de los nutriólogos que a nivel como de rango veterinario que respeto muchísimo, admiro muchísimo su trabajo y es una persona como muy abierta a que todo el mundo se meta como en la parte como de nutrición y trate como de hacer las cosas bien. Obviamente se tiene que tener bases de nutrición para poder tratar de balancear raciones, pero tampoco es física nuclear, o sea, como que tampoco es tan complicado como algunas personas lo hacen ver. Tampoco está tan fácil, pero pues no es imposible leyendo un poco y entendiendo un poco también de anatomía, de fisiología digestiva, la verdad es que se pueden hacer grandes cosas en nutrición. Cuanto a herramientas, lo mismo que Tlacuache. Pueden utilizar jeringas con chupones, sonda, mamilas o teteros, depende de dónde me estén escuchando, va a ser como la forma en la que le llamen a esta cosa. O jeringas. En cuanto a neonatología de prosiónidos, la idea es hacer un examen físico general, pruebas complementarias si así el paciente lo requiere y decidir si el animal se va a criar o se va a eutanasiar, para poder establecer un plan de crianza, una frecuencia de alimentación y la idea también es realizar bitácoras. ¿Por qué? Porque depende de la especie, puede dar mucha información, como en el caso de Procyon lotor, pero en el caso, por ejemplo, de Basariscus astutus no hay casi información. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho apoyarme a veces en manuales. El manual de crianza de la ASA, pueden buscarlo, es gratis, es de libre como descarga y hay como varios tips o varias cosas como de crianza, mantenimiento, sí de procedimientos en cautiverio, pero se puede traspolar muchas cosas, por lo menos para mantenimiento y para rehabilitación. En el caso de prosiónidos se reporta que comen más o menos 9 veces al día durante las primeras 2 semanas de vida y a partir de las 2 semanas pueden comer hasta 7 veces al día y más o menos sugieren un volumen. Por lo menos en el manual de la ASA de prosiónidos reportan que el KMR no debe usarse para cacomixles y tampoco lo recomiendan en mapaches porque dicen que inicialmente responde, luego van muy mal y terminan muriéndose y pueden llegar a presentar diarreas. ¿Por qué reportaron esto? No tengo la más remota idea, pero a veces también está bien como guiarse de lo que dice la literatura, porque si a alguien le pasó esto, yo para qué voy a jugarle y voy a darle a prosiónidos, KMR, si alguien más reportó que quién sabe cuántos animalitos se le pudieron haber muerto, ¿para qué voy a exponer a mis pacientes y darle una leche que está reportado que da diarrea? Pero por qué da diarrea no sé y yo no lo quiero averiguar, por lo menos desde mi experiencia. Información para mapaches, por ejemplo, está en cuanto a cuánto darles con base en el peso, qué cantidad, cuántas veces. La verdad es que me gusta mucho como este manual de la ASA y al ser de libre acceso es como fácil de acceder para encontrar información si ustedes no tienen ni idea de cómo criar un prosionido. También está este libro que también tiene una información como valiosa para criar prosiónidos.
Y también pues depende de la etapa de vida, pues decidir si se le va a dar alimento sólido, leche o solo leche. En el caso, por ejemplo, de este mapache, pues ya tenía eh, dientecitos erupcionados, pero todavía era un lactante, entonces se le da un mix de ambas cosas. En el caso de Basariscus astutus, hay dentro de los retos particulares a los que me enfrenté es que hay muy poca información y fue prueba y error y creación de bitácoras. La verdad es que pues les ha ido bien, afortunadamente, a estos animales bajo cuidado humano y bajo las recomendaciones y las bitácoras como que generé para poderlos criar. Y pues puede ser como una forma como un poco más fácil para futuras crianzas. Entonces, está bien. En cuanto a mi experiencia personal con prosiónidos, Sbilac me ha funcionado bastante bien. Inicialmente durante las primeras 48 horas yo utilizo una dilución de una parte de Sbilac por 3 partes de solución salina y después lo cambio a agua y lo mantengo con una parte de Sbilac por 2 partes de agua. Yo utilizo agua de garrafón. En cuanto a frecuencia de alimentación, durante los primeros 40 días alimento KID. Y a partir de los 40 días hasta los 3 meses, la alimentación es TID. La verdad es que les va bastante bien. Caso como particular que no está reportado como por la literatura, en el caso de cacomixles, tienen un reflejo de succión durante la alimentación bastante raro. Lo que hacen es colocar como su lengua de forma cóncava y empiezan como a tratar como de vocalizar y parece que se estuvieran broncoaspirando, pero no es un reflejo que hacen como todos durante la alimentación y solo es como tener paciencia a las pausas que ellos hacen durante la alimentación y no ha pasado como absolutamente nada. La primera vez que crié un cacomixtle casi me infarto porque empezó a hacer esto y dije ya se va a morir, ya la regué, ya lo broncoaspiré. Se fue al carajo todo el trabajo que llevaba hecho en estos 20 días, pero no, es normal, pero no está reportado por la literatura. En cuanto a tips, mantener un ambiente cálido. Yo utilizo, por ejemplo, cobijas, una caja de plástico y placas térmicas que abarcan el 50% del lugar donde tengo a estos animalitos. La idea es mantener ciclos de hora-luz, es decir, día-noche. En el día mantener la, o sea, luz y durante la noche pues mantener las horas como de oscuridad. Mantenerlo todo el tiempo limpio. Son animales que durante la crianza necesitan ser estimulados para orinar y para defecar, como se estimularía un perro, un gato o cualquier otro mamífero. Pero llega un punto en el que empiezan a orinar y defecar por sí solitos. Lo que me he dado cuenta en mi experiencia particular, que tampoco está reportado por la literatura, es que hacen coprofagia. Entonces a veces los encuentran con excremento, a veces los he encontrado con excremento como en, cerca a la región facial o, por ejemplo, llevaban 24 horas sin defecar, pero pues cuando lo revisaba tenía excremento en región facial. Yo supongo que tienen que esconder ellos de alguna manera para sus heces, para evitar ser depredados, porque se quedan en la madriguera solitos. Entonces, supongo que por eso deben hacer coprofagia. No lo sé. No he encontrado como algo que me diga como en la literatura por qué lo hacen, pero sí está reportado. Y la idea es aumentar el tamaño a medida que van creciendo. Asoleo, la verdad es que yo los asoleo. En la literatura no me dicen asoléalos, no los asolees, al final son mamíferos, casi todos los mamíferos, excepto conejos. Necesitamos rayos ultravioletas para poder transformar la vitamina D2 en D3 y absorber calcio, entonces bajo esta lógica y este principio yo lo hago. Y es como mi fundamento científico más allá de por qué quiero hacerlo. En cuanto a tips que puedo indicar como en prosiónidos, sustrato a base de celulosa me funciona. O sea, por ejemplo, puedo utilizar cajas de estas como del Costco, negras gigantes, se les coloca una malla y se puede colocar sustrato como de tipo pellets a base de celulosa. Si orinan y si desecan, pues se limpia y ya está. No hacer cambios bruscos de alimento en la dieta y no ofrecer alimento sólido, por ejemplo, en el caso de cacomixles, hasta los 60 días, donde empiezan a erupcionar todas las piezas dentales completamente. Y la idea es ofrecer alimento sólido poco a poco y un ingrediente a la vez. A mí me ha funcionado bien así. Si alguien lo hace diferente o lo quiere hacer diferente, adelante, pero puede tener diarreas osmóticas. Tantas sugerencias de dieta, esto lo saqué del manual de la ASA que les mostré anteriormente, de qué ofrecer de diferentes instituciones para Procyon Lotor, y con base en eso he ido creando como mis propias dietas para los animales que atiendo acá. ¿Qué utilizo yo? Por ejemplo, en el caso de cacomixles, utilizo papaya, utilizo plátano, utilizo tuna, puedo utilizar fitolaca, puedo utilizar también pirul, que aquí se consigue en Ciudad de México, fitolaca y pirul así silvestre, y pues de eso pueden comer también en vida libre.
Entonces, pues, pueden cada uno adaptar como la dieta a lo que mejor le parezca o lo que mejor le convenga con base en lo que tenga donde vive. En cuanto a qué hacer, comparando esto con lo que yo hago, pues es lo mismo. Croquetas de alta calidad, yo utilizo croquetas para perro o para gato, me gusta utilizar starter tanto en tlacuaches como en cacomixles. Alimento húmedo, ya que utilizo starter, pues me casé con las dos cosas. Frutas, verduras, presa viva. ¿Por qué presa viva? Y sí tiene que ser viva porque yo me tengo que asegurar que mi pequeño carnívoro mate y case y coma por sí solo. ¿Qué presas vivas? Pueden ser ratones, pueden ser ciervos, pueden ser hámsters. Los hámsters son un poco complejos en el sentido de es muy dramático y es fuerte verlos morir sacrificados porque el animalito está cazando y porque necesita cazar para poder vivir. También utilizo huevos de codorniz. ¿Por qué utilizo huevos de codorniz? Porque se parecen un poco a los huevos de aves que va a encontrar en vida silvestre, entonces para que asocie que los huevos son comida. Con base en estos requerimientos es que calculo las dietas con el programa que les digo de SoDiet y pues me ha ido bastante bien. En cuanto a neonatología de roedores, la idea es evaluarlos. Por lo general, cuando llegan roedores, en el caso, por ejemplo, em, de como el caso, por ejemplo, de ardillas y ardillones, como son animales precociales, pues la idea es hacer una evaluación física general y más o menos establecer qué edad tienen para poder establecer un plan de crianza y poder realizar bitácoras y ver como curvas de crecimiento. En el caso particular de miomorfos, que es al grupo al que pertenecen los uromorfos, es decir, a las ardillas, son animales altriciales, es decir, nacen poco desarrollados, con movilidad limitada, sin conductos auditivos desarrollados, se terminan de desarrollar las orejitas a medida que el animal va creciendo. Los ojos están cerrados, no tienen dientes y no tienen pelo. ¿Qué puede pasar en el caso de las ardillas? Que se caiga del nido y pues puede llegar, aparte de ser un animal altricial que necesita una crianza, puede llegar a tener algún traumatismo y entonces si eso compromete la vida del animal y no se tiene, por ejemplo, una listesis y un traumatismo cráneoencefálico, lamentablemente es criterio de eutanasia, pero pues si no, pues se entra a un plan de crianza. Fórmulas de alimento, ¿qué utilizo yo? Yo utilizo Sbilac, que es lo que está reportado para criar ardillas y lo he traspolado para ardillones, pero por ejemplo, el caso de ardillones, que es el Otospermophilus variegatus o ardillón de roca, son más herbívoros, entonces a medida que empiezo con el destete, decidí incluir Emeryth de herbívoro, que es un alimento para cuidado crítico. A veces también incluyo Oxbow, pero por ejemplo el Oxbow Critical Care para herbívoro es un poco más complejo de conseguir que el Critical Care de Oxbow. El Critical Care de Oxbow me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque eso es otra historia, eso es otro tema, eso es otra clase. Hay diferentes tipos de alimentos para cuidado crítico. Hay alimentos para cuidado crítico inmediato y en este caso entran los Emirates o alimentos para cuidado crítico inmediato y de mantenimiento que no me van a generar una enterodisbiosis por exceso de carbohidratos en un herbívoro si lo mantengo a largo plazo. En el caso de Oxbow es esa clase de alimentos, es decir, yo lo puedo mantener durante mucho tiempo y no me va a generar alteraciones gastrointestinales por exceso de carbohidratos en un herbívoro, entonces por eso lo prefiero, pero pues si no tengo no me voy a poner muy purista y decir, no, no tengo, entonces no le doy nada, no, pues o sea, utilizo Emerite y ya está. Mi experiencia de crianza con roedores, omnívoros y herbívoros, he tenido buenas y malas experiencias. En el caso, por ejemplo, de ciromorfos en particular, para calcular más o menos la edad en cuanto a características físicas o visuales, pues entre recién nacidos y la primera semana de vida, pues son animales que no tienen pelo, tienen los oídos cerrados, los ojos cerrados, no tienen dientes, pueden llegar a encontrar animales con el cordón umbilical presente y pesan más o menos entre 25 y 30 gramos. Comen cada 2 horas y pues, ¿qué sugiero yo? Es Bilac y se pueden ofrecer entre 0,5 y 1. Podemos calcular también la capacidad gástrica, que como les he venido diciendo reiterativamente, es del 5 al 7% del peso vivo. Si tiene entre 1 y 2 semanas, tiene más o menos una ligera capa de pelo, que sería como se ve esta ardillita. Los ojos y los oídos están cerrados, más o menos pesan 50 gramos y siguen comiendo cada 2 horas. Y se les ofrece entre 1 y 2 mililitros por toma. Entre la 2 y la tercera semana ya tienen los ojos abiertos, son más móviles, pesan más o menos unos 90 gramos, son un intermedio entre una microardilla juvenil y una ardillita como esta. Igual, comen más o menos cada 2 horas y media. La idea es ofrecer alimento ya durante el día, ya tienen los ojos abiertos y ya durante la noche dejarlos descansar y ofrecer alimento pues muy temprano en la mañana. La idea es ofrecer más o menos entre 2 y 3 mililitros.
Cuando están entre la tercera y la cuarta semana, ya tienen más actividad, ya se mueven más, ya caminan. En este punto también se pueden perder o caer del nido. Ya empiezan a presentar dientes, ya empiezan a erupcionar los dientes y pesan alrededor de unos 100 gramos. En el caso de omnívoros, es decir, de ardillas, yo recomiendo comenzar con Sbilac y Nestun 3 cereales. Y en el caso de herbívoros, Sbilac y Emerate para herbívoro u Oxbow de herbívoros 50-50. Se alimentan cada 3 horas, solo durante el día, y durante la noche se dejan descansar, obviamente respetando los ciclos día-noche. Es decir, si ya lo dejé descansar, pues le voy a apagar la luz a medianoche, ya no lo voy a molestar más hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entre la quinta y la sexta semana, más bien entre la cuarta y la sexta semana que ya comienza el destete, pues ya a la cuarta semana ya tiene el pelo cubierto de pelo, ya tienen más actividad, ya la cola se ve, en caso de ardillas, completamente desarrollada y ya se ve la colita paradita, ya les interesa empezar a comer sólidos, entonces empezamos a ofrecer una variedad de frutas, verduras, semillas, en el caso de ardillas e incluso insectos, pesan más o menos unos 140 gramos. Y volvemos a lo mismo, todavía sigue con Sbilac, con Nestun, Sbilac y Emerade se alimentan cada 4 horas, más o menos de 4 o 5 mililitros, y se les va a dejar alimento a libre acceso. Y ya cuando comenzamos con el destete, pues ya es una ardilla que se ve como una microardilla, es decir, se ve como una ardilla joven, tiene mayor nivel de actividad, comienzan a trepar, son mucho más curiosas, ya les llama mucho más la atención y en este momento ya empezamos a retirar la leche. Eh, Poco a poco. La idea es incluir un poco más, por ejemplo, de Nestún en el caso de omnívoros, o si estamos botados de presupuesto, la idea también es Emerate, pero para omnívoro. Y en el caso de herbívoros, como en el caso de ardillones, Emerate u Oxbow para herbívoro. Y ya a la sexta semana, que ya comienza el destete, pues ya se ve como una microardilla, tiene mayor nivel de actividad, pesa arriba de los 140 gramos y la idea es ya empezar a retirar completamente la leche y ya dejar el alimento a libre acceso. Ya a partir de la sexta semana o pasada la sexta semana ya tienen comportamiento de como si fuera un adulto, son más reactivos, pueden ser más agresivos, más inquietos y pues ya es momento de liberarlos. En el caso, por ejemplo, de ardillones, se pueden liberar en zonas donde haya pedregal remanente, que sea cerca de donde se lo pudieron haber encontrado. En el caso de ardillas, el problema número uno que yo veo con las ardillas es que son súper territoriales, entonces incluir una ardillita nueva en un territorio completamente nuevo es un poco complejo, pero pues no es imposible tampoco. La idea es empezar a ofrecer alimento sólido y asegurarse consumo de alimento. En cuanto a alimentación de roedores omnívoros juveniles, acá les dejo como los requerimientos nutricionales para que se pueda balancear como la dieta, pero la idea es que tengan agua libre acceso, se pueden utilizar pellets para roedor, o sea, como tipo para hámster, para ratón, para rata, pueden ser cubos, pueden ser croquetas, hay diferentes marcas a nivel comercial, está Katie, Supreme, eh, está, por ejemplo, Masuri, Cunipig, Bercelela, entonces pueden como buscar, irse a Petco sin hacerle publicidad a Petco y buscar pues el alimento que encuentren para roedor que pueda ser la mejor opción para un roedor omnívoro. Heno, como parte de la dieta, pueden ser en cubos o puede ser el enificado que se utiliza para cuyos, conejos y chinchillas, ensalada de hojas verdes, germinados, frutas, verduras, semillas, cereales, insectos. Pueden variar como diferentes cosas. Para roedores herbívoros, que es el caso de Otospermophilus variagatus, es decir, de ardillón, sí tienen tendencia un poco más herbívora. Esta pirámide la hizo Coles en el 2014 para herbívoros, es decir, para cuyos, conejos y chinchillas, pero puede funcionar bastante bien para la etapa de destete de un roedor herbívoro. Incluso, por ejemplo, en el caso de ardillones utilizo nopal, que ellos en vida silvestre comen cactáceas, son menos fibrosas los nopales y son un poco más nutritivos y tienen un poco más de proteína, pero para los fines, para los que los quiero, me funciona perfectamente. Pueden utilizar enificado, ensalada de hojas verdes, un pellet para cuyo, para conejo, para chinchilla puede funcionar bastante bien mientras que está en el periodo de sete antes de la liberación. Ellos no son tan omnívoros, aunque pueden llegar a comer un poco de tenebrios o un poco de grillos, son más de tendencia herbívora, funcionarían digestivamente parecido a un gerbo, no son tan herbívoros como un cuyo o una chinchilla, pero pues sí requieren altas cantidades de fibra si lo comparamos con su primo, la ardilla. En mi experiencia, problemas de crianza de roedores por terceros es
Lamentablemente historias como por ejemplo aspiración, es decir, neumonía por aspiración, y pues son animales que terminan lamentablemente falleciendo o animales que pues los sobrealimentaron y terminaron con obesidad. Entonces, sí es importante tener en cuenta y balancear las raciones con base en la tasa de crecimiento de estos pacientes y también, pues, a la hora de ser animales que están siendo criados bajo cuidado humano, pues, y están en este momento en un punto en el que están lactando, pues, no acostarlos como bebés, asegurarse que estén en posición de cuadripestación para alimentación y, pues, no dejarlos como solitos porque al final son animales que están pues como en crecimiento y que puede llegar a haber un accidente, no sé, que se caiga en un bote de agua y se ahogue. O sea, cosas así como historias como muy terribles. Criterios de liberación y eutanasia, yo aplico los mismos que para tlacuaches, que para toda la fauna silvestre. Que tengan comportamiento normal y sin impronta, que se recuperen del problema inicial por el que llegaron, que sean capaces de evitar depredadores, que no estén improntados, que sepan buscar comida, que estén clínicamente sanos y que no tengan enfermedades zoonóticas. ¿Qué se puede hacer en Ciudad de México si yo me encuentro un animal silvestre? Pueden llegar a llamar a Brigada de Vigilancia Animal, dejar los animales con ellos y que pues ellos a través de Profepa pues puedan llegar a liberarlos. O otra opción sería UCEA. La verdad es que yo trabajo no con ellos directo, o sea, no trabajo con ellos como tal, pero eh, sí les remito muchos animales cuando me dicen es que hay un animal silvestre y no sé qué hacer y estoy en X punto de la ciudad, es como llámalos a ellos, ellos lo van a ir, lo van a rescatar y lo van a canalizar para que lo atienda alguien capacitado, que atienda fauna silvestre y que no termine en una casa como un animal de compañía y no le desgracien la vida a este pobre ser y que pueda ser rehabilitado y liberado. En el caso de ellos, por ejemplo, a pesar de ser una fundación privada, que es la Fundación Antonio Hackenberg, trabajan de la mano con Profepa y pues son animales que no se van a ir a tráfico ilegal de especies silvestres o que ellos se van a asegurar que sean animales que se van a rehabilitar y se van a liberar. Y pues ya, eso es todo por hoy. Sé que a veces hablo como súper rápido, si tienen dudas, preguntas, ahí está mi correo, también está mi Instagram, a mis alumnos, si les queda como alguna duda. Aquí si pudieron tomar screenshot de mis clases. Ja. Les puede servir para sus parciales o para la vida misma. Y pues ya, eso es todo. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Realmente no me parecía que ha sido nada apresurado. Fue muy buena información y sobre todo varios puntos que mencionaste, comparto mucho, ¿no? En realidad, desafortunadamente las personas luego de buena intención quieren recoger fauna urbana y Sí, pues no es el chiste, ¿no? En realidad, la oportunidad de que sigan viviendo en vida silvestre pensando en todos los pros y contras que tuvieran esos ejemplares para desarrollarse y llegar a la vida adulta y demás. Pero pues bueno, para eso están hechos y tenemos que darles ese chancecín y no tenerlos guardados en una pecera o en una jaula que no sí, terminarán por cumplir con su objetivo tal cual, ¿no? Entonces, me parece bastante bueno y sobre todo el hecho que, pues siendo veterinarios, podamos tener información sobre cómo atenderlos de manera correcta y canalizarlos a las personas que realmente pueden darle ese chance de una rehabilitación importante, ¿no? Tal cual. Entonces, ujú. muchísimas gracias. Me No, con gustó, gusto. estuvo muy padre. Y bueno, pues si no hubiera mayor cuestión, vamos a iniciar con la parte del chat. No sé si se encuentre por aquí. eh, no veo directamente en la presencia de Fer Domínguez, pero si gustas conectarte, Fer, y si no, bueno, iniciamos por acá. Exacto, acá Hola, en hola, aquí Zoom. estoy. Si nos puedes Perdón. echar la mano, perfecto para las preguntas. Muchísimas gracias. Presento también a el buen Fer Domínguez, nuestro presidente de Soetos. Entonces, dejo los micrófonos y la imagen con él. No, muchas gracias. La verdad es que sin duda alguna, una pues, de los webinars bastante interesante y que sin duda alguna yo creo que es día a día los que sobre todo trabajamos en esta parte de fauna, en rehabilitación sobre todo, bueno, y en Ciudad de México es uno de los aspectos que pues, siempre nos enfrentamos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante poder escuchar a la doctora y pues, es un gusto para nosotros poder tenerla el día de hoy. Y bueno, de las preguntas que tenemos nos comentan, bueno, independientemente de los agradecimientos y de felicitarla por su plática, nos comentan acerca, bueno, de si se puede proporcionar el contacto del nutricionista,
También a la doctora Daniela le interesa tener acceso al software de su Diet Pro. Y dentro de las preguntas, tenemos que las papillas nutricionales de Terraria son recomendables para la crianza. No las conozco, tendría que analizarlas. La verdad es que no entraría a juzgar un alimento con el cual nunca he trabajado y nunca he visto ni siquiera su análisis garantizado ni sus ingredientes. Lo que yo le digo a las personas es, fíjense en los ingredientes de cada alimento que sale a nivel comercial. Por lo general, de los 3 a los primeros 5 ingredientes les va a decir de qué está hecho el alimento. Muchas veces pueden estar hechos a base de cereales, entonces da lo mismo darle un alimento que tiene un reptil pegado en su etiqueta versus Nestún. No lo sé, o sea, la verdad es que estoy en terreno desconocido, no sé si son buenos, si son malos, sé que es una marca mexicana, la he visto como en Petco, pero la verdad es que no me he tomado como el trabajo, porque al final como que cada médico se va casando como con ciertas marcas o con ciertos alimentos que les han funcionado bien y por ejemplo yo estoy casada con alimentos como tipo Oxbow o Emerade y marcas comerciales. eh, Como tipo Masuri, Bercelelaga, Cunipig, y no es por ser malinchista, sino que con esas marcas he trabajado a nivel práctico y me han funcionado bastante bien. Y en ese sentido yo sí me he vuelto como muy celosa y no me he vuelto como muy de a prueba y error y salió algo nuevo y lo voy a probar, sino lo que ya tengo estandarizado y establecido y consigo fácil a nivel comercial para los pacientes con los que trabajo, pues con eso trabajo y no me meto en terreno desconocido y no sé si ese alimento funciona o funciona de peor manera. O sea, al final, a pesar de que no me veo tan vieja, ya tengo 18 años de experiencia trabajando con fauna silvestre. Entonces, a lo largo de los años, como que he creado como protocolos o recetas o cuestiones particulares con marcas específicas que me han funcionado. He desechado las que no y no voy a hablar mal acá de nadie ni de ninguna marca. Pero pues es más eso que otra cosa. Una disculpa, no tengo ni idea. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, en el caso, me perdí la pregunta, pero aquí está. ¿En qué posición debemos mantener a nuestros pacientes al momento de alimentarlos con jeringa o biberón? ¿Qué cuidados? Uno, que el paciente degluta. O sea, o sea, lo que pasa muchas veces con animales silvestres o animales de compañía no convencionales o con animales que estamos criando es llegaron hipoglicémicos, estuporosos y lo que se les ocurre muchas veces a las personas es lo voy a alimentar. Es como de, pues si no está consciente y si no deglute, por favor no lo alimentes. O sea, la idea es estabilizarlo, dado el caso, si es un animal muy chiquito, colocar un catéter intraóseo, pasarle solución salina, pasarle, dado el caso, glucosa, medir nivel de glucosa, ver que esos niveles de glucosa estén estables, que el paciente esté un poco más consciente y que se pueda empezar a alimentar. El caso de las crías, la mayoría de animales no termorregulan durante la primera etapa de desarrollo, entonces también que asegurarnos que el animal esté calientito, no al punto de cocinarlo como pollo rostizado, pero sí se puede medir temperatura. Por lo general, para la mayoría de mamíferos, 37 grados es una temperatura buena para mantenerlo calientito y no tostarlo. Algunas incubadoras que hay como a nivel comercial ya están incluso estandarizadas para mantener temperaturas seguras para esos pacientes. Y una vez que el paciente puede deglutir, puedes comenzar a ofrecer alimento. Como les decía, la mayoría de mamíferos, para alimentarlos, la idea es que estén en cuadripestación, es decir, que tengan su tórax pegado al piso y sus patitas sobre el suelo y no acostarlos como bebés para asegurarse que el animal está alimentándose de la manera adecuada cuando son criados bajo cuidado humano. Sé que cuando se están amamantando y la mamá, perra, gata, tlacuache o lo que sea puede estar acostado y la cría está para un lado, pues son cuestiones como muy particulares y pues la glándula mamaria funciona diferente a una jeringa o a un chupón. Entonces, son excepciones a la regla en ese sentido. Entonces, lo ideal es que esté en una posición adecuada y que esté deglutiendo para poder alimentarlo y calcular, eso sí, siempre se lo recomiendo, la capacidad gástrica de ese pequeño individuo, porque muchas veces por sobrealimentación regurgitas y se aspiran. Y es lo más común que pasa. Ok, muchas gracias. Preguntas de Facebook también tenemos, la verdad es que tuvimos muy buena audiencia también en Facebook, le mandan muchos saludos y nos comentan, ¿el exceso de azúcar o plátano lo descalcifica? Dice Una causa cosa, emo. no, una cosa nada tiene que ver con la otra. O sea, el plátano, si es una monodieta, obviamente va a causar
hiperparatiroidismo nutricional secundario porque el plátano no es una buena fuente de calcio. No es por el azúcar, pero pasa con todas las monodietas. Es decir, si le dan solo tuna o si le dan solo papaya o si le dan solo un ingrediente, seguramente va a ser un animal que va a estar desnutrido y puede llegar a tener hiperparatiroidismo nutricional secundario. La única forma que un animal en crianza tenga hiperparatiroidismo nutricional secundario, es decir, enfermedad ósea metabólica asociada a una deficiencia de calcio, es porque no se aporte calcio en la dieta o porque tenga demasiado fósforo en la dieta o, como pasa en la mayoría de mamíferos, no tenga vitamina D en la dieta para que la vitamina D, que es el transportador gastrointestinal del calcio, pueda ayudar a que ese calcio se absorba y pueda cumplir su rol metabólico. También tienen que tener cuidado y no por lo que les voy a decir que termine en una hipervitaminosis D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, entonces también tiene que ser como todas las vitaminas, asegurarse en miligramos o en unidades internacionales cuánto vamos a ofrecer para no generar una hipervitaminosis porque pues son vitaminas bioacumulables. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces el plátano per se no por ser plátano ocasiona enfermedad ósea metabólica, pero sí puede llegar a ocasionar enfermedad ósea metabólica si solo es el único ingrediente que se le da a un animal que está en etapa de desarrollo. Y pues sí, definitivamente, sí, el plátano tiene mucho azúcar, pero por ejemplo tiene potasio, que es necesario para cumplir con funciones metabólicas y pues no es un mal alimento siempre y cuando venga acompañado de otras cosas. Muchas gracias. También de Facebook. Hola, buenas noches, doctora. ¿Cuánto tiempo llega a solear a los ejemplares? La idea es, por lo menos en mi experiencia, lo que yo hago es como si fueran bebés humanos, en el sentido de en las primeras horas del día, donde la radiación ultravioleta está decente para no generarnos cáncer de piel, uno, y dos, que no esté tan fuerte el sol para generar un shock térmico. Entonces, pues depende de la ciudad donde se encuentre quien me hizo la pregunta, es que no haga tanto calor, porque la mayoría de mamíferos arriba de los 30 grados centígrados pueden llegar a tener em, un shock térmico. Entonces, pues ¿cuánto? Media hora con opción a sombra, bajo supervisión, puede funcionar bastante bien. Muchas gracias. Bueno, aquí una pregunta de doctora Valeria. Dice, en el caso de murciélagos, alguna sugerencia o bibliografía? Que murciélagos es otro mundo completamente diferente. Así es. Murciélagos es otra cosa, porque uno hay que identificar la especie, saber si es un animal insectívoro, si es un animal que consume néctar. Hay manuales, hay justo un manual que sacó Medellín y todos sus colaboradores para identificar qué especie de murciélago es. Y en el caso de murciélagos, como en particular, identificar, uno, si es un animal que se alimenta de polen y por lo tanto si se alimenta de polen tendría más tendencia a la herbivoría y entonces yo lo manejaría como criar un herbívoro. O si es un animal insectívoro y entonces lo manejaría como un carnívoro y con base en eso pues decidiría. La verdad es que Sbilac es muy genérico, pero funciona bien para criar a muchas especies y puede funcionar bien para criar murciélagos. En cuanto a murciélagos, tengo más experiencia como con adultos que con crías. Tendría que buscar en particular si hay alguna información específica para crianza de murciélagos. Por ejemplo, el libro que les mostré de crianza de mamíferos, no sé si tenga murciélagos, si no tocaría como buscar en literatura, porque en lo particular, la única experiencia que he tenido con murciélagos fue durante mi TP hace 10.000 años con zorros voladores. Y pues los zorros voladores pues son animales frugívoros que se comportan como completamente diferente a los murciélagos nativos de América. Entonces, dentro de las especies raras con las que he tenido experiencia, sí tengo más experiencia, por ejemplo, con zorros voladores que con murciélagos como tal. Crías. En el caso, por ejemplo, de adultos, lo que he tenido como de experiencia es más de identificar, saber si es un animal que se alimenta de néctar o si es un animal insectívoro y depende de qué tipo de murciélago sea, pues ayudar a que se recupere, que esté normoglicémico y liberarlo más adelante si no tiene ninguna alteración física, pues al atardecer o colocarlo en un árbol porque depende de la especie de murciélagos. Hay murciélagos que pueden alzar el vuelo desde el piso y hay murciélagos que necesitan subir árboles para poder planear y volar. Entonces como que es otro mundo y es otra cosa completamente diferente. Muchas gracias. ¿Cuál es el esquema de vacunación en prosiónidos? Es que esta plática era más de crianza para liberación.
En el caso particular de prosiónidos, por lo menos en cautiverio, lo que se maneja en colecciones zoológicas es rabia y distemper. Y el esquema que manejan es similar a perros y gatos. Perfecto. Dice, ¿a qué temperatura recomienda tener a tlacuaches? 27 grados es decente para mantener como la zona cálida con placas térmicas, pero también que tengan una zona seca. En el caso de Ciudad de México, temperatura ambiente más placa térmica funciona bastante bien. No sé de dónde venga la pregunta, porque pues, tlacuaches tenemos desde el norte del país hasta el sur, pero pues depende de dónde se encuentren, vamos a necesitar el uso de herramientas como placas térmicas o temperatura ambiente, porque por ejemplo, si me dicen estoy en Chiapas, que en Chiapas hace calor todo el tiempo, o en Tabasco, pues no le voy a recomendar que pongan una placa térmica porque van a cocinar al pequeño animalito. Entonces, pues depende de dónde se encuentren. Si están en Ciudad de México, placa térmica genérica para reptiles, que no sea para animales desérticos, porque también de placas térmicas hay placas térmicas de placas térmicas, sino para reptil tropical o sino de la placa térmica para reptil genérico, que abarque 50% de la caja donde lo tengan puede funcionar bastante bien. Y que sea por fuera y por debajo, que no esté en contacto directo con el paciente, que no se vaya a quemar o que no se vaya a deshidratar muchísimo y que haya cobijas de por medio para poderlos mantener. Funciona bastante bien. Excelente. Bueno, hay muchas felicitaciones, doctora. Muy interesante. Me gustaría tener el link del software de SoDiet. Me pueden Si escribir al pudiera correo los que compartirlo. quieran el software de Soul Diet y les comparto el link y ya. Es como lo más fácil. Exactamente. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Y también tenemos otros de Facebook. Nos comentan, en general dirías que los roedores son muy selectivos. Me costó trabajo retirar la papilla a una ardilla de 7 semanas. Pues es que también el problema como de las crianzas es que las personas desfallecen si el animal no acepta el alimento. O sea, toca todos los días ofrecer que la papilla no sea la base. Al final el hambre va a hacer que ellos coman otras cosas. La idea es que la base no sea como solo la papilla, sino que tengan, obviamente asegurar por lo menos tasa metabólica basal cuando están en destete con la papilla para asegurarse que no se va a morir de hambre su paciente. Y lo demás, cargarlo con diferentes tipos de alimento a libre acceso para que empiece a probar diferentes cosas. Sí es complicado, pero es como los niños, es como los papás de los niños que dicen, es que mis hijos no comen verduras. Es como, pues no comen verduras porque no estás haciendo algo bien en ese proceso y simplemente estás desfalleciendo y diciendo, bueno, no comes verduras, toma un dulce. En este caso, toma la papilla. Es como, pues no comes verduras, pues vamos a hacer que comas verduras, vamos a tratar de asistir a alimentación, vamos a ponerte diferentes opciones, diferentes presentaciones, es decir, completa, picada, en cubos, mezclada. En un inicio, papillas de vegetales, frutas, verduras pueden funcionar para que se familiaricen con el sabor de esos alimentos. Toca como jugar como con diferentes opciones para poder llegar a hacer un destete ideal. Porque sí, o sea, la mayoría de animales, más que todos mamíferos, van a preferir las cosas palatables. O sea, llámese dulce o grasa, depende de la especie, van a preferir eso que las cosas que deberían comer que no son tan palatables. Entonces, sí, sí es complicado, pero no es imposible. O sea, toca no desfallecer, intentar, intentar, intentar hasta lograr retirar o hacer que coman de la manera más balanceada posible. Ok, gracias. La doctora Daniela Monserrat nos pregunta, ¿cómo podríamos realizar nuestras bitácoras para llevar el control de crianza? Es decir, ¿qué datos son claves en este control? O sea, yo en ese sentido sí soy como súper minuciosa. O sea, yo en las bitácoras que he hecho, igual hay bitácoras que están reportadas como por la literatura, pero por lo menos en mis bitácoras particulares que tengo yo tengo alimento ofrecido, cantidad de alimento consumido, peso, los peso siempre, o sea, trato de ser como súper metódica, entonces lo que yo hago es pesar, o sea, estimular a los animales para que orinen y defequen y los peso y después alimento para tener un peso real y objetivo de cuánto está ganando, cuánto peso está ganando mi animal para poder evaluar esas curvas de crecimiento. Aparte del peso, tengo observaciones como particulares que yo vea, no sé, por ejemplo, en el caso del DESTEP, en el caso de escribir etapas de desarrollo, observaciones con particulares del paciente, es decir, no sé, abrió el 50% del ojo derecho, erupcionó el colmillo izquierdo, o sea, así de puntual puede ser una bitácora
Y en otras notas como particulares relacionadas a la alimentación, cuando estoy en Destete, por ejemplo, es consumió X ingredientes, los peso lo que ofrecí, peso lo que dejó, para más o menos tener un control de absolutamente todo, para evaluar qué me está funcionando y qué no me está funcionando. O sea, como que depende de qué tan metódicos sean, puede ser la bitácora tan compleja o tan simple como registrar peso diario, porque la idea es pesar a sus pacientes diariamente, alimento ofrecido y cuánto consumió de alimento, y si orinó y si defecó, y cómo orinó y cómo defecó, para saber cuántas veces al día orina, cuántas veces al día defeca, y eso a ustedes les va a dar una idea de cómo se van comportando las crías y qué información pueden tener ustedes o esperar para crías futuras si no existe la información. Ok, perfecto. Y la última pregunta que tenemos por aquí de Facebook dice, Doc, ¿cada cuánto tiempo es recomendable calcular la capacidad gástrica? Con base en cómo vaya creciendo el paciente. O sea, si el paciente va, depende de la especie también, va teniendo una curva de crecimiento muy rápida, la capacidad gástrica se tiene que calcular diario. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Pues son todas las preguntas que tenemos por el momento. Agradecerle, doctora, sin duda alguna, es un tema pues bastante amplio. La verdad es que todo lo que es crianza, sin duda alguna, es un reto. Todos los que nos Sí, hemos dedicado a fauna, este es un tema que nos rompe mucho la cabeza y sobre todo yo creo que es de los temas que pueden ser hasta muy frustrantes, ¿no? Porque pues muchas veces vemos a estos pacientes evolucionar y de la nada verlos de caer en picada, ¿no? Y yo creo que esto siempre ha sí. sido algo retador para todos los que nos dedicamos a esta rama y pues sin duda, esperemos que no sea la última vez y que nos siga acompañando en futuros webinars, porque sin duda alguna es un tema pues bastante amplio, bastante interesante y pues en su voz, sin duda alguna, nos aclara muchas dudas. Claro que sí, para mí fue un gusto haber estado con ustedes en Soetos. Me encantaría que me volvieran a invitar en próximas charlas, webinars o congresos o pláticas o lo que hagan. Me apunto a todo, ¿sí? Así será. Eh, y pues nada, para mí fue un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. Espero que pues hayan aprendido algo o si reforzado si tenían como alguna duda y pues me pongo a disposición para lo que necesiten y pues fue un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, en nombre de todos los compañeros que formamos Suetos, el doctor Javier Ojeda, la doctora Mariela y el doctor Antonio, pues es un gusto para nosotros el que poder contar con pues tan grandes ponentes, ¿no? Y esto, lo que queremos hacer con Suetos es precisamente que esta red de profesionales pues lleguen a más lugares, ¿no? Porque muchas veces los tenemos al alcance, pero se nos dificulta luego el poder acercarnos y pues esa es la idea de Soetos, ¿no? Que podamos acercarnos y crear esta red pues de profesionales en el ramo. Agradecerle, doctora, sin duda alguna, por esta gran charla. Muchas felicitaciones. La verdad es que hay bastantes felicitaciones tanto en Facebook como en Zoom. Y pues sin otra palabra más que darle pues, nuestra total agradecimiento por parte del equipo Soetos. No, pues muchas gracias a ustedes y pues que tengan linda noche todos. Muchas gracias. Gracias a todos por su compañía el día de hoy. Estaremos presentando futuros webinars para que estén pendientes en las redes sociales de Soetos y para aquellos bueno, que cuentan con lo de que solicitaron, sobre todo la constancia, les estaremos avisando para la misma. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Igual, buenas noches. Bye.